acompañarnos en este evento, que es el primer antecedente inmediato de la presentación pública que haremos de este número 37 de la revista Procesos el próximo día miércoles a las 6:30 de la tarde, aquí en el Salón Olmedo de la Universidad, en donde se desarrollará el acto conmemorativo del natalicio de Simón Bolívar, realizado esta vez conjuntamente por el Parlamento Andino, que está reunido aquí en Quito desde mañana, y la universidad, que celebra ese día su fecha aniversario. En realidad, queríamos decirles que, como ustedes habrán visto por el video, el postdoctorado es un gran esfuerzo de investigación. Lo que no nos habíamos calculado los organizadores es que tuviera un resultado tan inmediato. Nosotros esperábamos que al fin de este año se presenten los resultados de investigación, pero Armando Martínez, un destacado investigador colombiano que participó en calidad de miembro del postdoctorado, es una persona con un currículum muy importante ya en su propio país. Incluso me ha traído, por ejemplo, la revista que él dirige, se llama Revista de Santander, una revista cultural de su departamento precisamente. Él, pues, en el curso de su investigación sobre la etapa colombiana, para los colegas que no están muy familiarizados con el vocabulario, cuando hablamos los historiadores de la República de Colombia, estamos hablando de lo que en la escuela nos enseñaron como Gran Colombia, pero en realidad se llamaba Colombia. Esto del Gran le pusieron después para diferenciarla de la Colombia actual. La República de Colombia fue fundada en 1819 y duró hasta 1830, y luego se dividió en 3 países, uno de los cuales fue la Nueva Granada, que recién en los años 60 del siglo XIX adoptó el nombre de Colombia. Entonces, pues, como ustedes ven en los documentos que obran en sus manos, todo lo que está membretado como República de Colombia se refiere precisamente a la Gran Colombia, no a la Colombia actual. Bien, yo solo quería introducir a Armando, que es el que va a presentar realmente su trabajo, y decirles, pues, que nos parece muy importante el descubrimiento de este documento. En primer lugar, es un documento absolutamente original, único y absolutamente desconocido en el pasado. Es decir, es realmente un descubrimiento documental importante, hecho en el Archivo Nacional, que merece toda nuestra simpatía y al cual le dedicaremos en primer lugar el día 23 la entrega de la revista para la directora del archivo. Será informado que también va a venir el vicepresidente de la República, pero hay que entregar a la directora del archivo, a la dueña del cuarto donde se descubrió el documento, ¿no es cierto? Es importante entonces destacar que el Archivo Nacional es un espacio muy valioso de investigación latinoamericana. Luego, ¿en qué consiste la originalidad de este descubrimiento? En primer lugar, ya más o menos se conocía que discutieron Bolívar y San Martín, pese a que la discusión fue reservada hasta la elección del Papa. Tiene leaks, ¿no es cierto? Tiene estas chismes que se pasan, estas conversaciones, etc. Sobre eso ya se había conversado y discutido mucho, pero en realidad no existió durante un buen tiempo un documento fidedigno sobre eso. Hay uno, como lo establece Armando, en el Archivo Nacional Colombiano de las Relaciones Exteriores. Ahí está un documento en el cual el secretario de Bolívar le manda el reporte de la reunión al secretario de Relaciones Exteriores de Colombia. Y hay otro documento bastante más desconocido que lo menciona Lecuna en 1952, Vicente Lecuna, el historiador venezolano, una polémica con los historiadores argentinos sobre el contenido de la reunión. En todo caso, estos 2 documentos han sido más bien marginales, poco conocidos, y uno de ellos discutido. Lo importante de este descubrimiento es entonces que se descubrió el libro copiador, es decir, dónde está la copia del documento que se mandó, con un añadido de que hay incluso una comunicación ulterior del mismo secretario de Bolívar a Sucre, indicando que se trata de un documento reservado. Esto último es todavía más importante porque establece la reserva de documento. Bien, entonces, pues, hemos presentado, Armando ha descubierto la confirmación documental de que mismo se discutió el día de la entrevista de Bolívar y San Martín, y nada menos que a través del
de donde debía estar, que es el sitio en donde se copiaban todas las comunicaciones que se mandaban. Es decir, las dos comunicaciones a las cuales ya se ha hecho referencia están en otros lugares y, insisto, una de ellas era discutida. Ahora resulta que con el descubrimiento del copiador, esas comunicaciones quedan absolutamente comprobadas y el asunto ya de aquí en adelante, desde el punto de vista historiográfico, ya no se debería discutir más. Bien, hasta ahí llego yo. Ahora quisiera, claro, darle la palabra a Armando para que les cuente un poco cómo se produjo su descubrimiento y cuál es el contenido del documento al cual yo precisamente he hecho referencia. Bueno, ahora sí. Bueno, en el curso de mis investigaciones sobre la Intendencia de Quito, que fue una de las 10 unidades político-administrativas de la República de Colombia, es decir, al crearse la República de Colombia, en la Villa Portillo de Cúcuta se dispuso que los territorios de las 3 audiencias incorporadas debían ser manejados por intendentes. Y Bolívar en ese momento pensaba que el sur solamente ameritaba una intendencia, la de Quito. Cuando vino, tuvo que comenzar a negociar y tuvo que conceder una segunda intendencia a Guayaquil para incorporarlos a la República de Colombia. Y más adelante una tercera intendencia que fue la de la Suárez y la capital es Cuenca. De modo que en el sur se usaron 3 intendencias. Lo maravilloso de este país es que los archivos de los 3 intendentes están absolutamente completos en los archivos de Guayaquil, de Quito y de Cuenca, con lo cual nos da una visión diaria, administrativa, de cómo funcionó de bien la República de Colombia durante la década que va de 1820 a 1830. Los intendentes fueron cooptados de la mejor personal político que existía, y buena parte de ellos eran los que dirigían las 3 repúblicas que resultaron después de 1830. Bueno, en el curso de esta investigación me puse a estudiar después de la Intendencia de Quito, que está, como ha dicho el doctor Ayala, en el Archivo Nacional del Ecuador, que está aquí en Quito. Por algún extraño sortilegio, en el Fondo Presidencia de Quito, que es un fondo que debió terminar en 1822, porque ahí termina la función del presidente de Quito, termina la audiencia. En la década de los años 60 anexaron 5 volúmenes que no son de la intendencia y fueron metidos en 3 cajas. Es decir, los 5 volúmenes entraron en las cajas 594 a 596 y no tienen nada que ver con la intendencia. Son papeles de José Manuel Restrepo, que fue secretario del Interior de la República de Colombia, papeles de Feliciano Checa, que fue el primer gobernador de una provincia nueva que fue creado, que fue la de Chimborazo, y 2 volúmenes de el secretario general del Libertador, el general José Gabriel Pérez, que acompañó al Libertador prácticamente desde 1810, fue su edecán y su sombra, y estuvo siempre en la sombra. El general José Gabriel Pérez probablemente es nacido en la Villa de Ospino, hoy en día el Estado portugués en Venezuela. Es uno de los firmantes de la Declaración de Independencia de Venezuela, el 5 de julio de 1811, firmante de la primera Constitución, y acompaña a Bolívar desde su exilio a Cartagena, luego su exilio a Jamaica, a las Antillas, regresa en la segunda expedición de los Cayos de Haití y acompaña a Bolívar en la Angostura, y lo acompañó incluso en el momento del armisticio con Pablo Morillo, que se llama el armisticio de Santa Ana, y viene con él al sur y se queda en el sur de 1822 hasta su muerte en 1828. Estos 2 tomos, que como les digo está en la caja 595, tomo 1 del Fondo de Presidencia de Quito, son el copiador de toda la correspondencia que despachaba por orden del Libertador. Y justamente en esos copiadores apareció la carta reservada que le mandó al primer intendente de Quito, el mariscal Sucre, informándole en detalle cuáles fueron los temas de la conversación supuestamente secreta que había tenido el protector general del Perú, en ese momento el general San Martín, y el Libertador de Colombia, el general Simón Bolívar, con lo cual él estuvo presente
según su decano y su secretario, y su informe es un informe de alguien que estuvo oyendo la conversación. Entonces, pues el documento es muy interesante porque está hablando de qué ocurrió el día 26 de julio de 1822, es el momento en el cual se produce la entrevista. Ahora tenemos el contenido, y el contenido va a cambiar muchas cosas que creíamos, porque hasta ahora nos habían pintado las novelas que el contenido básico de la conversación en las novelas que se han escrito era la suerte de Guayaquil. Es decir, parece que ahí se decía, el tema principal fue de quién era Guayaquil, si iba a ser para la República del Perú o si iba a ser para la República de Colombia. Ahora ustedes verán en un momento que ese no fue el tema principal, es más, lo despacharon de entrada. El protector del Perú, que es San Martín, dice: yo no me he mezclado en los enredos de Guayaquil, en los que no tengo la menor parte, y la culpa de todo fue de ellos. O sea, es un problema mío, pero no Guayaquil. Yo no vengo por Guayaquil. Así que la temática principal es la suerte del Perú. Eso es lo que están diciendo los dos. ¿Cuál será la suerte del Perú y quién va a manejar el Perú en adelante? Y aquí vienen las cosas más interesantes de lo que se habló en la conversación. Primero, el general San Martín estaba un poco desengañado de sus generales que lo habían acompañado de Argentina y que él consideraba que lo habían abandonado en Lima. Y estaba listo para retirarse de la escena política y retirarse a Mendoza, en el norte de Argentina. En la vida real, él simplemente se fue a Europa y nunca regresó. Y él decía que como ya se iba a retirar y iba a pasar llamando a otra persona, iba a regresar al protectorado, lo que él quería era dejar instaladas las bases del nuevo gobierno que merecía el Perú. Y entonces, aquí hay una cosa interesante. Dice San Martín en la conversación que antes de retirarse piensa dejar bien puestas las bases del gobierno del Perú, y considera que en el Perú el gobierno no debe ser democrático porque allí no conviene, sino que debería venir de Europa un príncipe solo y aislado a mandar en el Perú. Es decir, a los peruanos solamente se los maneja como un príncipe europeo. Bolívar contestó que esto no le convenía a Colombia, ni conviene la introducción de príncipes europeos porque eran partes heterogéneas a nuestra masa, y que él se opondría si pudiera, pero que no lo va a hacer porque él respeta las determinaciones que tomen los peruanos. El protector simplemente replica que la venida del príncipe sería para después, pero ellos quedaron convencidos, tanto Bolívar como el general Pérez, que los peruanos, los limeños, quieren que venga un príncipe europeo que gobierne hasta su muerte, y al final del cual entraría como príncipe un peruano, con una nueva dinastía peruana. Bolívar propuso en esa conversación algo que va a realizar en Panamá, el Congreso Anfitrión. Él propuso una federación de estados americanos como la base de la existencia de Sudamérica. Esto él lo va a llevar al Congreso Anfitrión, como ustedes saben, fue otro de los fracasos de Bolívar, y en buena parte por la resistencia del Perú a permitir que funcionara la federación. Y le parecía a Bolívar en este momento que la sede para la Federación Americana sería Guayaquil, por la posición equidistante del continente. Y consideraba que Chile entraría a la federación, pero él no creía que Argentina entrara porque estaba en una disputa interna e incluso en guerras civiles. Y propuso un entendimiento futuro entre el Perú y Colombia, que arreglaran fácilmente los límites y que él gestionaría para que en Lima le dijeran al Libertador a todo sí, 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 como esperaba que en Bogotá le dijeran al Perú a todo sí, sí, sí. Y finalmente una cosa interesante, dice en este informe el secretario Libertador que esta visita fue privada, no fue oficial, y por lo tanto no tenía por objeto ni lo político ni lo militar, y ni siquiera los auxilios que Colombia estaba dando en ese momento al Perú. Muy bien, lo que queda claro es entonces, como les dije, que aquí lo que se estaba debatiendo es la suerte futura del Perú. Como ustedes saben, los batallones colombianos se embarcaron en Guayaquil, fueron al Perú, liberaron al Perú,
Y por la fuerza de las circunstancias, Sucre tomó la decisión en la audiencia de Charcas de impedir que el Perú administrara la audiencia de Charcas en el futuro y decide mejor conformar en la audiencia de Charcas un Estado nacional nuevo, que hoy en día llamamos Bolivia. Y en una carta posterior que encontré, Sucre defiende su posición. Es decir, yo no vine aquí a liberar a Charcas para entregársela al Perú, para que sea esclavo del Perú. Primero que sea parte, y finalmente Bolivia se conformó y terminó redactando la primera constitución de Bolivia, que lleva su nombre. Muy bien, esto es entonces lo que ha aparecido en el curso de una investigación del postdoctorado, y por supuesto que es un documento muy polémico que va a producir escozor, sobre todo en la historiografía argentina. Pero esto no es nuevo, porque ya en 1950-52 un historiador venezolano, que es Vicente Licuna, había luchado a brazo partido con la historiografía de la Academia Nacional de Historia Argentina sobre la entrevista de Guayaquil. E incluso había un documento apócrifo fabricado hacia 1844 en el cual San Martín en el exilio se quejaba amargamente de Bolívar, acusándole de que ni lo había apoyado ni le había dado fuerzas contra el Perú, ni había permitido que trabajaran juntos. Este documento está demostrado que es apócrifo y fue fabricado justamente para elevar moralmente la talla de San Martín. El historiador venezolano Vicente Licuna, que es el que publicó por primera vez en 10 tomos la correspondencia de Bolívar, dio una lucha interesante contra todas las falsificaciones históricas, hasta que finalmente la Academia Argentina dijo, calme para siempre, este documento es verdadero. Claro, eran otras épocas, en los años 50, donde aún no se había impuesto el lema del gran historiador ecuatoriano Jacinto Quijón y Caamaño, que también lo tiene la Academia Colombiana de Historia, y el Veritas ante Omni. En conclusión, el hallazgo de este documento de la mano del general José Gabriel Pérez, el hombre que era la sombra de Bolívar desde 1810, en un copiador de correspondencia oficial, manuscrito, con la advertencia del intendente de Quito, que es Sucre, que por favor no lo diga a nadie porque esto es totalmente reservado, nos da una nueva visión de la entrevista de Guayaquil. Una entrevista que se hizo cuando Bolívar con 5.000 hombres ya había decidido la suerte de Guayaquil, es decir, su incorporación a la República de Colombia, pero que sin embargo esperaba que los propios guayaquileños, en una votación unánime, se anexaran, a pesar de que era el partido minoritario en ese momento. Este documento, por eso, es interesante que haya perdido una lista de procesos, porque ha sido el resultado del proyecto postdoctoral, como muchos documentos nuevos que están apareciendo. Lo que está demostrando cada vez más que la historia se hace con y en cada generación se revisa la imagen historiográfica de la historia de poesía. En eso termino mi intervención.